Digo, si eres un ignorante de la historia, nos robaron 60% del territorio, de esas ayudas no queremos. El petróleo en Nueva York, buena parte de lo que es gracias al petróleo mexicano, y el trabajo de millones de mexicanos en Estados Unidos aportan a la riqueza de aquel país y no reciben ni un centavo a cambio, ni una prestación social a cambio. Entonces, yo creo que son temas de debate importantes. Yo, para quitar cualquier preocupación, si lograra la candidatura y por lo tanto la presidencia, tendría una relación de respeto con todos los países del mundo, Estados Unidos incluido, es nuestro vecino poderosísimo y sería yo suicida si no tuviera una relación de respeto y de cuidado con Estados Unidos. Pero eso sí, exigiendo respeto a nuestra soberanía, de nuestra independencia y respeto al pueblo de México, que me parece que es lo que cualquier persona que llegue a la presidencia debe garantizar. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacerle una pregunta? Por favor, si me pueden ayudar aquí con el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo una pregunta referente a este sistema nuevo económico del cual usted habla. ¿Cómo hacer esa convergencia entre el sector privado, la expropiación de microempresarios de la energía renovable y también pues la generación distribuida en el mercado eléctrico mayorista, ¿no? Sabemos que todo esto tiene que integrarse para que en realidad tengamos una transición energética sustentable y más que nada que llegue la energía renovable a las personas que más la necesitan y que nosotros también en esa transición no nos perdamos con lo que es verde. Bueno, yo tengo un coche eléctrico y pues ya soy más sustentable, pero pues eso se genera con electricidad de carboeléctricas. Entonces, ¿cómo modernizar este sistema económico y además cómo ponerle un límite también a las empresas extranjeras y favorecer a los microempresarios verdes? Sí, yo no estaría en la idea de expropiar a nadie. Cuando digo que hay que recuperar lo que es del pueblo, me refiero a lo que es del pueblo. Si hay inversiones, nosotros inclusive en la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica hicimos un debate muy amplio, muy amplio, y llegamos a la conclusión de abrir a la autogeneración de municipios, de gobiernos de los estados, de propiedad social como los ejidos, propiedad comunal, no tenemos problema en eso. Yo estoy convencido que si generáramos autogeneración, por ejemplo, de electricidad, en mucha parte de la población resolveríamos que haya mega concentración y las dificultades logísticas que implican esto. Yo no estoy en desacuerdo, porque además sería absurdo no reconocer que el 90% o más del empleo lo genera la empresa familiar, las pequeñas empresas. Y son las más olvidadas y abandonadas. Yo no tengo duda que hay que meter apoyos a créditos, generarles esquemas de todo el burocratismo que enfrentan y todas las dificultades. No, yo no estoy peleado con eso, porque además hacer otro sistema económico va a llevar un tiempo y implica la discusión de todos los sectores de la sociedad. Lo digo de esta manera: una vez en Monterrey yo quise ser candidato independiente a la presidencia de izquierda en 2018. Ya a estas alturas cualquiera diría, estás perdido. Bueno, pues lo intenté, ¿eso qué, no? Yo dije, si el otro compañero presidente, como Tom Dick, es el más fuerte, pues yo declino ya, y yo decliné. Pero alguna vez hablé con empresarios en Monterrey de no mal nivel, y les dije, a ver, esto no va a ningún lado, este sistema no va, es suicida, tenemos que modificar. Y si planteas argumentos sólidos, es difícil que te saquen de esa posición, que es muy seria. Y me dijeron, bueno, pero ¿cómo utilizarías tú nuestro talento de encontrar dónde hacer negocio, cómo impulsar actividades económicas? Pues digan ustedes cómo lo aprovechamos. O sea, yo no estoy cerrado, insisto, a ninguna. Por eso digo que debe haber un Congreso Constituyente con todos los sectores de la población, porque yo no soy el sabio que va a salvar al país. Yo estoy convencido que tenemos que romper la cultura política priista de pensar que una persona va a resolvernos la vida a todos, e impulsar los talentos y los potenciales de todo el mundo y del conocimiento, construir entre todos un camino colectivo. No sé si me estoy explicando la respuesta, no me estoy sacando la vuelta, sino al contrario, estoy diciendo que debemos estar abiertos a la construcción de ese camino común. Y qué bueno que me lo preguntas, porque en Café Milenio igual, entonces vas a expropiar,
Yo no voy a meter al país en aguas turbulentas. El país ya está en aguas turbulentas. Lo único que yo garantizo es muy claro hacia dónde creo que debemos ir, y el pueblo tiene que acompañar eso, porque si no lo acompaña, pues no vamos a ningún lado, y el pueblo somos todas las personas, independientemente del sector al cual pertenezcamos. Eso es lo que yo digo. Gracias, gracias, Bruno. Si lo ven bien, hacemos una pregunta más para respetar los tiempos de nuestro invitado. Por favor. Ustedes. Buenas tardes. México es un país joven, con al ser un tercio de la población, 18 a 29 años. ¿Cómo podría darnos un futuro si no tenemos incertidumbre en nuestra pensión, nuestra casa, nuestro medio ambiente, salarios dignos? Entonces, ¿cómo sería una visión joven para un México que va creciendo? Sí, tú tienes razón. O sea, todos los jóvenes que se integren al mercado laboral no tienen nada. Nada. Fíjense lo que son las cosas. Esta cuarta transformación no ha podido ni siquiera recuperar los derechos laborales surgidos de la tercera transformación de la Revolución Mexicana. Aguinaldos, pensión, jubilación, vacaciones, reparto de utilidades, seguridad social. ¿No? Ese tenemos que recuperar. Al campo esos derechos no llegaron nunca. Eso tenemos que incorporarlo. Eso tenemos que lograr seguridad social universal. Estoy convencido de ello. Reconocer los derechos de las trabajadoras, trabajadores, y generar condiciones para que todos los sectores puedan cumplir con estos compromisos, ¿no? ¿Cómo vamos? Es que hay mucha gente que me dice, ¿cómo vamos a volver al régimen solidario de pensiones, por ejemplo? Que yo creo que hay que volver a él. Pues tienes un pleitazo con el capital extranjero y con los bancos extranjeros que tienen el ahorro de los trabajadores. Ahí vamos a un conflicto fuertecito. Pero si no tomamos decisiones en ese sentido, la gente no tiene nada. Si habiendo el régimen de seguridad social, que era obligatorio que todos los trabajadores y trabajadoras tuvieran seguro social, la mayoría de nuestros adultos mayores no tienen pensión. Yo mismo, cuando cumpla 65, la única pensión que tengo es la que hizo el compañero presidente, la que aprobamos de reforma constitucional. Entonces, pues, está complicado. Entonces, sí tenemos que construir ese presente y ese futuro para todas y para todos. Y yo cerraría el comentario diciendo, miren, nosotros no somos sectarios, trabajamos para todo el pueblo por igual. Y voy a poner un ejemplo con el asunto de las pensiones de los adultos mayores. Al cabeza hueca de Fox se le da su pensión de adulto mayor, no hay ninguna discriminación. Y a Calderón, cuando cumpla 65 años a la cárcel, le vamos a mandar su pensión de adulto mayor. O sea, no va a haber discriminación para nadie. O sea, nosotros estamos en esa determinación, y sí creo que los jóvenes son un motor fundamental. Yo les decía, recorrí universidades, y con eso termino, públicas y privadas, lo he hecho siempre, y yo les decía, parafraseando a Salvador Allende, un joven que no es revolucionario nació decrépito, un joven que no se indigna frente a la desigualdad, el hambre, la desesperanza, la injusticia que hay en el país, pues no. Y yo les decía, un joven que dijera, ya les voy a pisar un callo, que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar, o que simpatice con el comandante Borolas, ¿sabes? Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón, una cosa está difícil, pero hay de todo. Fíjense, cierro con esto, me parece importante, aunque no se crea, yo soy muy mordaz, pero yo respeto las diferencias. Me han hecho una intriga, no una crítica, una intriga feroz, porque a Santiago Krill le dije, a ver, dame un saludo aquí en mi videocharla de las 6 de la tarde. Estaba yo en su oficina, pues nomás faltaba que yo le dijera que le diera un saludo. No, eres amigo de Santiago Krill, traidor, que no sé qué. Fíjense lo que son las paradojas de la vida. Si yo ganase la candidatura y llegase al máximo cargo del país, conmigo la oposición tendría más diálogo que no ha tenido con nadie, porque yo soy un hombre abierto. Diálogo no quiere decir que les vaya a hacer caso. Yo voy a hacer lo que creo que hay que hacer, pero siempre estaría abierto a sus críticas, a sus planteamientos, a sus preocupaciones. O sea, bueno, pues quienes me han tratado en el Congreso saben que, contrario a la imagen de bestia peluda que me han hecho, soy un hombre siempre dispuesto al acuerdo. Y cierro con una anécdota. Yo fui dirigente de los doctores de la banca, uno muy chiquito.
hice una huelga de hambre para que nos recibiera del Valle, Antonio del Valle Padre, ¿no? Que está ahora. Y después de 9 días de huelga de hambre nos recibió y empezamos a discutir los problemas y de repente me dice, oiga, ¿es usted muy razonable? Pues sí, le dije, pero entonces las protestas y las declaraciones y todo, no, bueno, pues si se trata de pelear, hay que pelear. Y si se trata de resolver, hay que resolver. O sea, yo llevo demasiados años haciendo política como para no entender que hay que avanzar con el apoyo de todos, hasta de quienes piensan diferente, hasta de quienes tienen francas discrepancias con tu visión de las cosas. Entonces, termino reiterando mi agradecimiento por haberme invitado a esta reunión. De verdad, muchísimas gracias a todas y todos, sobre todo a la dirigencia, pero a todas y todos. Muchísimas gracias por sus preguntas, por sus comentarios elogiosos y larga vida al Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Muchas gracias. Gracias a toda la familia verde, Fernando, diputado, compañero, te quiere dar un obsequio. Es el chaleco verde, porque si llegas a ganar la encuesta, pues esto lo vamos a tener con los demás logotipos. Entonces le vamos a pedir a nuestro compañero Fernando, no está por ahí, tú estaba en una entrevista. Si no, eso fue culpa de Nayeli. Pero no, le quedó muy bien, Nayeli. Le quedó muy bien. Pues muchas gracias por compartirnos tus experiencias, tus puntos de vista, tu visión del país, pero sobre todo por darnos la oportunidad de escucharte y que estés aquí con nosotros. Vete, Nayeli. Una foto. Invitamos a los senadores verdes, a senadores, diputados que puedan acompañarnos aquí a una foto con nuestro invitado. ¿Ya? En lo que se toman las fotos, les digo que con esto concluimos el primer foro de la Convención Nacional Repensando el Futuro en Verde. Muchísimas gracias a todos por venir y los esperamos el 24 de mayo para el segundo foro. Calidad de vida para todos los mexicanos. Por favor, les pedimos que todos los que hayan tenido un aparato para traducción simultánea lo dejen a la salida con las personas que se los estarán pidiendo. Se los pedimos, es muy importante que por favor dejen sus aparatos electrónicos con las personas que se los estarán pidiendo. Okay. Damas y caballeros, les invitamos a que por favor aquí en el aforo también nos puedan acompañar en la puerta, nos puedan acompañar también entregando los dispositivos de traducción que se les entregaron en la entrada. Les vamos a agradecer mucho, damas y caballeros, que nos puedan apoyar también entregando el dispositivo de traducción. Aquí en la entrada estamos también en el acopio de estos dispositivos. Por favor, muchas gracias. Gracias.